Bueno, si les parece, vamos a ir dando inicio a este conversatorio, primer conversatorio que hemos armado dentro del ciclo de cultura 2021, en el que hemos ido desarrollando distintos temas, distintas áreas de trabajo dentro de la fundación, digamos, ejes de historia, ejes de literatura, ejes de filosofía. Y bueno, y en este caso, un espacio que siempre dedicamos a temas relacionados con la teoría política y la investigación, y con referencia a siempre esa gran pasión orteguiana por lo público, por los problemas sociales, por la organización política, que eso propio de una fundación como la nuestra. En este caso, bueno, el título que se ha elegido es Democracia, viejos problemas y nuevos retos, porque hay algunos valores constantes de la democracia, pero a la vez la democracia es continuamente interpelada por las nuevas situaciones que se van generando y planteando nuevos desafíos. La verdad que es un gusto para mí presentar a Enrique Aguilar y Santiago Leiras, ambos ha desarrollado parte de su carrera académica y de su formación, más que nada, dentro de la Fundación Ortega y Gasset en España y del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Así que son realmente dos personas con las que es un gusto trabajar y que siempre han acompañado todos los proyectos de la Fundación en Buenos Aires. En el caso de Enrique, una breve referencia a sus antecedentes. Es doctor en Ciencias Políticas, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, actualmente director del doctorado en Ciencias Políticas y es profesor en muchas instituciones de Argentina y del exterior, como por ejemplo UBA, ESEADE y Flaxo, y es también un eximio investigador en temas de teoría política y de pensamiento político. Colabora con periódicos en Argentina, en España, y con revistas también, y en Colombia también, con revistas allí también. Así que tiene una gran trayectoria y una gran dedicación a estos temas del pensamiento político y de la teoría política. Por otra parte, forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Ortega y Gasset. Así que es un gusto que Enrique pueda estar hoy con nosotros y le agradecemos mucho porque sé que tiene muchas ocupaciones y muchas demandas en su carrera y en su vida cotidiana laboral. Santiago Leiras es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA y realizó su doctorado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, el doctorado en América Latina Contemporánea, así que también ha formado parte de ese cuerpo académico que ha ido formando la Fundación en España y en Argentina. Él tiene varios libros publicados y también colabora en revistas y en diarios del país y del exterior. Y uno de los libros que digamos que está bastante vinculado a la temática que se va a desarrollar hoy, que es El Cono Sur y sus líderes en América Latina, Carlos Menem y Collor de Mello, publicado en el año 2009. Quiero decir que se dedica a estos temas de investigar la democracia y los distintos liderazgos o formas de liderazgos que han tenido lugar sobre todo en América Latina. Así que, bueno, la verdad que para mí es un placer escucharlos, participar, y creo que todos lo vamos a aprovechar y disfrutar. Así que, bueno, les doy la palabra para que puedan ya iniciar este conversatorio en el cual se van a ir sucediendo una serie de temas y de ejes de conversación que han combinado entre ambos. Así que te doy la palabra, Enrique, si querés iniciar ya tu parte. Muchas gracias, Inés. Bienvenidos y les agradezco a todos que nos acompañen. Le agradezco especialmente a Inés por esta invitación y en su nombre a la Fundación Ortega y Gasset
Argentina. Lo que vamos a hacer ciertamente es un conversatorio tal como se tituló este encuentro, que está dividido en dos partes, que se desarrollará hoy la primera parte y la segunda el 3 de noviembre en el mismo horario. Un conversatorio sobre democracia, viejos problemas y nuevos retos, que, eh, como acabo de decir, va a estar dividido en dos tramos, a lo largo de los cuales vamos a tratar de repasar con Santiago algunos de estos problemas y retos. En el día de hoy nos vamos a concentrar preferentemente en la cuestión, en el debate entre democracia y estado de excepción, y también en algunos tópicos como la cuestión del consenso, haciendo parcialmente referencia al caso argentino. Y el miércoles 3, en cambio, nos vamos a centrar en la tensión entre democracia y constitucionalismo, en la crisis del sistema representativo y también en la cuestión de la gobernabilidad. Me gustaría iniciar el conversatorio, antes de pasarle la palabra a Santiago, eh, recordando una cita de un historiador inglés llamado David Runciman, que escribió, apenas comenzada la pandemia el año pasado, un artículo sobre Thomas Hobbes, comenzando con la siguiente reflexión. Nuestro mundo, dice en esa nota Runciman, nuestro mundo político es uno que Hobbes reconocería, ¿no? Es decir, un mundo que pone al descubierto ese nexo atávico tan claramente descrito por Hobbes entre protección y obediencia, ¿no? El famoso protejo, ergo, obligo, que formuló Carl Schmitt. Entonces, la primera pregunta, como para iniciar el diálogo que quisiera hacerle, o el conversatorio que quisiera hacerle a Santiago, es si a él le parece que también sería este un mundo reconocible para Carl Schmitt, y si es así, ¿cuáles considera Santiago que son los aspectos más vigentes de la obra de este importante pensador que Santiago conoce muy bien? Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería, bueno, sumarme a los agradecimientos de Enrique, a Inés y a la Fundación por la invitación. Y bueno, por supuesto que es un placer compartir con ustedes estas reflexiones en el marco de esta conversación. Sí, con respecto a la pregunta y al planteo que plantea Enrique, sí, y con el riesgo que uno corre de ser exégeta de alguien que no está, me animaría a afirmar que Schmitt podría haberse reflejado en buena medida en este mundo y en una serie de preocupaciones que forman parte de lo que es la agenda del mundo contemporáneo como tal. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso particular de Schmitt, como un autor que podríamos circunscribir en una variante más, si quieren, conservadora, un tema que es central, que aparece como preocupación recurrente, es el tema del orden. En un mundo justamente, en un mundo incierto, en un mundo donde lo que está en crisis es no solamente el modelo de organización, sino las propias certezas sobre las cuales se construye ese modelo de organización de la vida social, el orden aparece como un tema central. Entendiendo que el orden representaría por lo menos un intento de, no eliminar, pero sí de alguna manera poder acotar o por lo menos poner en términos manejables la incertidumbre como tal. Entonces, primera cuestión importante, me parece que sí, que efectivamente, teniendo en cuenta la preocupación por el tema del orden, este sería un mundo en el cual se vería reflejado, especialmente desde el punto de vista de sus preocupaciones. Vinculado un poco a esto, ¿cuáles serían algunos de los aspectos vigentes de esa visión de Schmitt? Bueno, me parece que la cuestión acerca de quién decide en un mundo en crisis sería un tema central, ¿no? Y ahí aparece una vieja discusión que, por razón de tiempo, solo voy a mencionar acá, que está, yo diría, asociada a la cuestión de la vieja tensión entre la construcción de un orden fundado en un orden jurídico, un orden político fundado
en un orden jurídico impersonal versus la construcción de un orden político fundado en el predominio de la voluntad personal. Bueno, esto así planteado es una cuestión ideal. Ningún orden se fundamenta exclusivamente en una u otra, o en la voluntad o en el orden jurídico personal, sino que hay mixturas, combinaciones, en las cuales uno puede encontrar o predominio de la voluntad o predominio de algún orden jurídico impersonal como tal. Entonces, en este sentido, la cuestión de la construcción de un poder decisor para recrear condiciones de orden, creo que sin duda que es un tema que sería parte de las preocupaciones que podría tener Schmitt hoy día, ¿no? Y Santiago, para abundar un poquito más en esto, ¿querés explicarnos un poco, ya que estás familiarizado con esta temática y has escrito bastante sobre el tema, qué es estrictamente lo que deberíamos entender por estado de excepción? Sí, cuando acá estamos hablando de estado de excepción, acá, digamos, la idea de estado de excepción está asociada a dos cuestiones. La primera, lo que es la centralidad de la decisión política. La segunda es la idea de quién es el que decide. Y ahí aparece la idea que existe en la idea de Schmitt, esta idea del soberano, ¿no? Bueno, hay un texto muy clásico, que es el de legalidad legítima, donde la primera definición que plantea tiene que ver con aquella idea de soberano es quien decide el estado de excepción. En este contexto, ¿qué significa la idea de estado de excepción? Bueno, el estado de excepción viene a ser aquel estado, aquella situación donde efectivamente se materializa el ejercicio efectivo de ese poder decisorio, digamos, ¿no? ¿Esto qué supone en relación a la idea misma del Estado de Derecho? Bueno, esto puede suponer dos cosas. O la atenuación del funcionamiento del Estado de Derecho o precisamente su supresión. Schmitt es básicamente un teórico del estado de excepción, y sobre todo cuando uno ve los escritos años 20, comienzos años 30, es un teórico que plantea la necesidad de, para salvaguardar la democracia, y en definitiva para salvaguardar en última instancia la unidad del Estado, es necesario establecer un mecanismo de emergencia a partir del cual hacer uso de recursos que inclusive la propia Constitución del Estado alemán prevía para situaciones de emergencia institucional. Entonces, cuando hablamos acá de estado de excepción, estamos hablando de, bueno, una situación que puede suponer una transitoriedad, o puede ser pensada en términos de alguna idea de transitoriedad, en la cual, bueno, hay una especie de debilitamiento, atenuación de lo que puede ser el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Pero esa atenuación se da incluso haciendo uso de herramientas excepcionales previstas dentro de lo que son situaciones de excepcionalidad que el propio Estado de Derecho pueda tener que afrontar como tal, ¿no? Por razones, digo, de conmoción interna, externa o una combinación de ambas, digamos. Esto yo diría que podría ser una primera entrada como para pensar la idea de lo que es un estado de excepción o también llamado estado de emergencia, ¿no? Claro. Ahora, convendrás conmigo en que la idea de la excepción o la apelación a los recursos de la excepción es una temática que, digamos, cruza la teoría de muchos autores independientemente de su filiación intelectual, ¿no? En lo personal estoy más familiarizado con la tradición del liberalismo político, y cuando uno estudia algunos de los nombres más canónicos de esta tradición, bueno, la cuestión de la excepción está claramente presente, ¿no? A mí siempre me ha parecido que uno de los capítulos más incómodos, para decirlo así, del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, es justamente el capítulo en que Locke, habiendo dicho que el poder legislativo es el poder supremo del Estado, sin embargo reconoce que de facto, es decir, en los hechos, el poder ejecutivo tiene que tener cierta discrecionalidad, cierto margen de maniobra para actuar cuando no hay ley, dice Locke, o aún contra los mandatos de la ley, ¿no? Con el supuesto límite de la ley natural, pero bueno, que nada garantiza que ese ejecutivo, una vez que ha concentrado la decisión, vaya a respetar, la razón por la cual el único remedio que le quedaría al pueblo es rebelarse. Montesquieu, por ejemplo, reconoció la importancia de la suspensión del habeas corpus, ¿no? Como él decía, la posibilidad de suspender
temporariamente la libertad para salvarla para siempre, ¿no? Si es un tema que trasciende, que es afín a muchas teorías políticas. Ahora, vos pensás, para ceñirnos un poco a la tradición del liberalismo político, vos pensás que el constitucionalismo liberal más bien estuvo pensado para funcionar en un clima de armonía social al no contar con suficientes previsiones frente a la emergencia, lo cual alimentaría la tentación de soluciones extraconstitucionales o directamente autoritarias, o en cambio considerás que las previsiones actuales frente a la emergencia previstas en nuestras constituciones son suficientes y que el problema reside en todo caso en que, tratándose de facultades excepcionales, los gobiernos que las utilizan más bien las convierten en regla, ¿no? Porque incluso leyendo algunos de tus trabajos, uno puede advertir, en el caso argentino, por ejemplo, desde la recuperación de la democracia, que ha habido una suerte de continuidad en el uso y a veces abuso de instrumentos de excepción que continúan vigentes aun cuando la excepción ha sido superada. Sí, a ver, yo creo que en los términos que vos lo planteás y en los términos que está planteado el constitucionalismo y su evolución a lo largo del tiempo, creo que existen suficientes herramientas, tanto para contextos de normalidad como para contextos de emergencia, ¿sí? En todo caso, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es cómo se han ido ampliando la gama de instrumentos, digo, disponibles para atender situaciones de emergencia. Y acá yo me remito a citar un libro de hace unos 15 años atrás, de un recordado por todos, por vos recordás, Amano Sarrafero, un libro que se llamó Exceptocracia con fin de la democracia argentina, donde él ahí describía los diferentes instrumentos disponibles en la Constitución argentina desde el 53 para afrontar situaciones de excepción, desde la intervención federal, desde la utilización del estado de sitio, transitando en una última etapa que también está planteada en esa publicación, con la constitucionalización de un recurso que hasta ese momento era, o por lo menos hasta el comienzo de los 90, era un recurso paraconstitucional, que eran los DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Y ahí uno puede decir, bueno, finalmente los esquemas constitucionales, como el argentino, por ejemplo, bueno, tienen un set, digamos, un menú de herramientas que se puede entender que tienen o son suficientes para poder atender situaciones de excepcionalidad, digamos, ¿no? Y también para atender situaciones de normalidad. Es cierto, ahí aparece una cuestión que es la que vos mencionabas, que en Argentina es difícil marcar los límites entre lo que puede ser la normalidad y la emergencia, en la medida que la emergencia se ha transformado en una especie de patrón de normalidad de funcionamiento de la política argentina, digamos, ¿no? De todas maneras, y yo acá saliendo un poco de lo que puede ser una consideración de una dimensión formal, te diría, bueno, aún en ese contexto donde la emergencia parece transformarse en un patrón de normalidad casi constante, hay algunos límites. Y en realidad los límites los pone en alguna medida, y por razones que quizás no tengan que ver con consideración antiformal, el propio diseño o el propio sistema político en la Argentina, ¿no? Si de alguna manera un sistema político como el argentino, relativamente descentralizado, con una cantidad de jugadores con capacidad de bloqueo, tiene la posibilidad de poner alguna barrera o algún límite a la discrecionalidad. Bueno, de todas maneras creo que eso tiene su precio también, ¿no? Así como pueden poner límite, el poner límite también puede llevar a un peligro, que es el peligro de la parálisis desde el punto de vista institucional, ¿no? Y en un contexto de parálisis institucional puede volver la invocación y la demanda de liderazgo, ¿sí? Para destrabar el bloqueo, ¿no? Y allí, bueno, volvemos a este ciclo, digamos, de emergencia, invocación, crisis, que es bastante recurrente en la política argentina, ¿no? Pero yo, para sintetizar, diría, hay instrumentos disponibles, que lo marca, me parece, que la propia Constitución, y también hay que considerar algunos aspectos que tienen que ver con lo que podríamos llamar la dimensión informal y que, bueno, tiene que ver con, un sistema político que en determinados contextos asume
ese rol y, podríamos decir, se ponen los pantalones largos y establece algunos límites a cualquier tentación de discrecionalidad, ¿no? Con el riesgo y con el precio que puede ser la parálisis también, ¿no? Claro, vos mencionabas los decretos de necesidad y urgencia y bueno, no puedo evitar que me vengan a la mente expresiones tales como decisionismo democrático, para usar la expresión de Hugo Quiroga, democracia delegativa y todos los términos que ya están más que consagrados en el contexto de la ciencia política. Ahora, en función de lo que acabas de decir también, ¿vos crees que los liderazgos decisionistas eh, alimentan o fomentan las crisis o es al revés? O sea, ¿se trata para vos el liderazgo decisionista de una estrategia frente a la crisis o más bien directamente de un estilo de gobierno? Bueno, es una muy buena pregunta, y no sé si tiene una respuesta definida. Yo voy a dar la mía, digamos, en este sentido. Yo creo que acá hay un circuito que es un circuito en el cual la crisis y la emergencia del liderazgo decisionista se realimentan, digamos, ¿no? Yo creo que hay escenarios de crisis, sean estos reales o percibidos. Bueno, uno podría decir los percibidos son reales en definitiva, ¿no? Pero digo, los escenarios de crisis alimentan condiciones para la emergencia del liderazgo de tipo decisionista, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo se da una situación, esto me lo observó muy bien en alguna oportunidad un colega, Aníbal Pérez Liñán, donde los liderazgos decisionistas generan condiciones para resolver una emergencia, pero de alguna manera ahí está como el pez del huevo de la serpiente, en el sentido que en la solución de una emergencia determinada se incuban las condiciones para la emergencia siguiente, y para la crisis siguiente que da lugar a una nueva demanda de un nuevo liderazgo de tipo decisionista, digamos, ¿no? En esto, digo, si uno mira la historia de la Argentina reciente, los 90 y los 2000 son bastante emblemáticos en este sentido, digamos, ¿no? Vos me preguntabas recién respecto a si es una estrategia o es un estilo. Bueno, la biblioteca, por supuesto, que es amplia en estos términos, digamos, ¿no? Si me preguntás a mí desde el punto de vista personal, yo entiendo que, bueno, teniendo en cuenta las características de la cultura política argentina, teniendo en cuenta las características de lo que es su formato institucional y teniendo en cuenta yo diría, esa especie de demanda bastante sistemática de hombres de liderazgo provincial tan presente en la política argentina, creo que estamos frente más que a una estrategia para tiempos difíciles, como dijo alguna vez Juan Carlos Torres. Me parece que estamos frente a algo que es una especie de estilo, ¿no? Y que tanto estilo supone, bueno, hacer uso de herramientas de manera sistemática, incluso más allá de algún tiempo difícil o de alguna coyuntura crítica que le pueda haber dado origen, digamos, ¿no? Si en esa discusión de cretismo versus decisionismo, bueno, yo particularmente me voy con la segunda, es decir, pensar que, bueno, acá estamos frente a un estilo, ¿no? Que puede tener su fundamentación en situaciones de emergencia, pero que termina siendo una suerte de patrón que define determinado tipo de comportamiento político más allá de ciertas condiciones de emergencia que le pueden haber dado origen. Bueno, en parte me has respondido con antelación al siguiente punto que te quería hacer, porque vos estudiaste con bastante detenimiento una paradoja que es, por un lado, que es directamente la coexistencia de un modelo decisionista de gobierno, es decir, un modelo que concentra la decisión en la rama ejecutiva, pero con una constitución que en rigor prevé un sistema que los norteamericanos llamaron de checks and balances, es decir, de fiscalización recíproca entre los poderes, ¿no? De controles mutuos al interior del propio gobierno y no controles externos. Y entonces mi pregunta sería, de nuevo, en parte ya la respondiste, pero ¿qué factores para vos alimentan esa paradoja, esa coexistencia, de nuevo, entre un modelo decisionista en los hechos
y en la letra de la Constitución un modelo de checks and balances. O sea, ¿qué lo alimentan? Por ejemplo, se me ocurren posibles respuestas. Una podría ser, como acabamos de ver, las propias demandas de gobernabilidad en tiempos de crisis. Otra podría ser el propio sistema presidencialista, ¿no? Hiperpresidencialista en algunos casos, que concentra en una persona, por lo pronto, dos jefaturas que los modelos parlamentarios distinguen, que son la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. ¿O acaso también otra respuesta podríamos encontrarla, aunque sea parcialmente, en las llamadas reglas informales, ¿no? Ya no las reglas formales, lo que dice la Constitución, las leyes, etcétera, sino las reglas informales, es decir, para referirlo rápidamente, nuestra cultura política, que sobre todo en el siglo XX ha demostrado ser bastante líder dependiente, ¿no? Me da la impresión de que este último aspecto referido a la cultura política es muy importante, y me pregunto, y te pregunto, si muchas veces las transgresiones al poder, las transgresiones del poder no se multiplican o incluso se vuelven hasta racionales para los propios actores, para los propios gobernantes, si perciben en definitiva que la sociedad no reacciona masivamente frente a esas transgresiones, ¿no? A mí me gusta citar mucho una frase de Benjamin Constant que dice que cuando la nación se desinteresa de sus derechos, el poder se libera de sus límites, digamos. Por lo menos quienes pensamos que el poder tiene una lógica expansiva, que naturalmente tiende a extralimitarse. Ahora, si esa lógica expansiva además está acompañada por una sociedad que consiente ese estilo, me parece que estamos en un problema grande, ¿no? O sea, para vos existe una suerte de imbricación, ¿no?, entre cultura política e instituciones, o en cambio tenemos que considerar que la política es siempre y donde quiera una variable independiente. Sí, hay varias cuestiones. Yo voy a separar como en dos partes, digamos, ¿no? Una, digamos, con respecto a la primera, yo creo que ahí hay una especie de explicación que me parece que tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Y hay uno que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con el tema de las crisis, ¿no? Las crisis, sean estas de la dimensión que fueren, sea de legitimidad política, legitimidad de Estado, económica, social, son un aspecto importante para entender, digo, de qué manera se generan condiciones para cierto estilo decisionista, digamos, que después se reproduce más allá de ese contexto original, digamos, ¿no? Esas crisis, sea cual fuere su naturaleza, generan, en definitiva, demandas de gobernabilidad, y, bueno, en un contexto donde aparece la demanda de gobernabilidad, operan una cantidad de reglas, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista informal, ¿no?, destinadas a satisfacer de alguna manera esa demanda de gobernabilidad, ¿no? Y también ahí uno introduce, bueno, aquellas reglas que, no teniendo un carácter originariamente constitucional, o que tienen un origen paraconstitucional, terminan luego siendo refrendadas reformas mediante, digamos, ¿no? Que esto es lo que pasó en una buena parte de la región, con diferentes reformas. Digo, pasó en la Argentina con la reforma del 94, cuando se le otorga un carácter constitucional a los decretos de urgencia, con todas las limitaciones que se han establecido, pero también uno lo puede encontrar en otros contextos. Digo, Brasil hizo lo propio en su momento en los 80, en Perú se estableció la posibilidad de hacer uso de herramientas de excepción, con lo que se llama las medidas de excepción, justamente, en Brasil llamando las medidas provisorias y demás. Pero creo que, digamos, todo esto es posible dentro de un contexto en el cual hay... Bueno, no me quiero olvidar del tema del formato. Probablemente el presidencialismo en alguna medida sea parte del problema, ¿sí?, y no parte de la solución. Creo que esto merecería, digo, quizás un análisis aparte, en la medida que hay presidencialismo y presidencialismo también, ¿no? Digo, hay presidencialismo que, a pesar del propio diseño, sido posible generar condiciones para
la competencia, la cooperación y para plantear políticas más inclinadas al consenso que a fundarse en lógica de tipo mayoritario y demás, ¿no? Pero en términos generales, digamos por ahora que sí que efectivamente el presidencialismo es, digamos, parte del problema y no necesariamente parte de la solución, ¿no? Y sin duda el tema de la cultura política, ¿no? En los términos que vos planteás, digo, la cultura política también genera condiciones muy favorables, dentro de un sendero además en el cual tenemos, bueno, crisis crónicas, demandas de gobernabilidad y una cultura política que de evidencia una especie de natural inclinación a la búsqueda y a la demanda del hombre providencial, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido, la relación que hay, me parece, entre la cultura y las instituciones políticas, probablemente pueda ser pensada como una relación también de mutua condicionalidad, en la cual yo digo, la política uno la puede pensar como variable independiente, pero también como variable dependiente, ¿no? Es decir, la cultura política en buena medida moldea las instituciones, moldea el tipo de funcionamiento que pueden tener esas instituciones y al mismo tiempo, bueno, ese funcionamiento de las instituciones puede tender a fortalecer o reforzar ciertas características que tenga la cultura política, ¿no? Y hay como una especie me parece, de sendero de mutua dependencia entre lo que es la política y la cultura política, o las instituciones políticas y la cultura política como tal. Esto también un poco del lugar de mi reivindicación, vicio de profesión como politólogo de ese espacio de la política como variable dependiente, digamos, ¿no? Influye un poco mi vicio de profesión también, digamos, ¿no? Y mira, te sumo a este propósito también un comentario que había puesto Inés en el chat con respecto a una pregunta interesante, si vos considerás que esta recurrencia del estado de excepción o esta recurrente apelación a los recursos de excepción por parte de los sucesivos gobiernos desde la recuperación de la democracia, pues, si en esto algo tiene que ver el hecho de que seamos todavía una democracia joven o no. Bueno, es una dimensión que puede ser relevante para entender esta especie de tentación decisionista, si se quiere. A ver, estoy pensando en la región, en caso de países que tienen una más larga tradición democrática y una más larga tradición de estabilidad, y pienso en el caso de Uruguay o en el caso de Chile. Bueno, Chile hoy, bueno, hace pocos días acaba de decretar un estado de excepción, digamos, un estado de emergencia, digamos, ¿no? Así que me rompe un poquito el esquema en este sentido. Pero yo diría como una primera condición general podríamos establecer que de alguna manera, bueno, hay algún tipo de relación entre la estabilidad democrática y, bueno, de alguna manera podríamos decir anómalo funcionamiento que puede tener la democracia como tal, ¿no? De todas maneras, yo creo que para hacer un comentario un poco más positivo, si me permiten, bueno, la democracia argentina, aún en este contexto, donde, bueno, en contexto de crisis ha perdido girones de su calidad, ha mostrado una condición que no es para subestimar, y que es su resiliencia, ¿no? La democracia argentina ha sobrevivido a múltiples crisis a lo largo de estas décadas, ¿no? Sobrevivió a cuatro sublevaciones militares, sobrevivió a una hiperinflación a fin de los años 90, sobrevivió a una crisis social de la dimensión de lo que fue la crisis del 2001, y sobrevive, bueno, a lo que es el contexto de una crisis sanitaria internacional, digamos, ¿no? Es cierto que, bueno, en un contexto que la democracia se desenvuelve en condiciones crónicas de crisis, bueno, va dejando algunos girones respecto a su propia calidad, digamos, ¿no? Y esto lleva a que, de alguna manera, en contexto de crisis, la democracia termine funcionando de esta manera, bajo cierta emergencia que se torna casi crónica, digamos, ¿no? Pero bueno, también uno puede decir, bueno, el funcionamiento de una democracia bajo condiciones de emergencia crónica puede estar vinculada también a la juventud de la democracia argentina, pero también al hecho de que, bueno, ha tenido que afrontar enormes desafíos, que han sido desafíos verdaderamente que representaron casi situaciones límite para la democracia argentina, ¿no? Tanto
tanto la cuestión militar como la cuestión social, como la cuestión económica, como la cuestión sanitaria como tal, digamos, ¿no? Así que entiendo que sí, bueno, un elemento central puede ser sin duda el de la juventud, digamos, que pueda tener esta democracia, pero digo, sin subestimar la capacidad al mismo tiempo de supervivencia que tiene nuestra joven democracia en estos casi 40 años que llevamos. Te traigo de nuevo a la teoría, Santiago, y a Schmitt en particular. Bueno, quienes conocen a Schmitt como vos saben que sin la polaridad amigo-enemigo, todo ejercicio del poder estatal se vuelve de alguna manera vano, ¿no? Como decía Julian Freund, solo hay política donde hay un enemigo. Ahora, si es así, si el conflicto o la enemistad son inevitables o son constitutivos de la política, yo entiendo que eso no significa que tengamos que criminalizar ni muchísimo menos deshumanizar a nuestros adversarios, para no hablar de quienes no lo son, ¿no? Andrés Rosler suele recordar, por ejemplo, cómo Schmitt insiste en que el enemigo es un par y que por lo tanto de lo que se trata es de contener el conflicto, no de provocarlo, ¿no? Si bien para lograr eso hacen falta, obviamente, contar con un sistema institucional que ocasionalmente pueda apelar a la violencia. Entonces, en un país como el nuestro, donde nos cuesta tanto reconocer la legitimidad parcial de los argumentos de los demás, ¿no? Recordar esto me parece importante, es decir, la política no está para gestionar discrepancias, está para contener el conflicto, no para avivarlo al conflicto, ¿no? Y en ese sentido, me parece, y quisiera conocer tu opinión, que la estrategia de polarizar no es la más conveniente, dada sobre todo la tendencia a los extremos a retroalimentarse, ¿no? Hace poco leí un excelente reportaje que La Nación le hizo a Pablo Garchunó, y él decía más o menos esto, ¿no? Reconocía por un lado que el disenso es la savia de la democracia, ¿no? Pero por el otro lado también reconocía que hay que tener cuidado en ver si no son las propias discrepancias que estamos teniendo las que explican en parte el pantano en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, quería saber cómo ves vos este problema bueno, que me traslada también algunas preguntas que ya están apareciendo en el chat y otra que tenía prevista para hacerte, pero primero te escuchamos. Bien, hay dos aclaraciones que quisiera hacer respecto al tema de Schmitt, y con respecto a esa definición de la política que él plantea como en términos aunales, como sinónimo de conflicto y demás. La primera es que en la caracterización que le hace el enemigo es el enemigo público, no es un enemigo personal, digamos, ¿no? Es decir, el enemigo no es el vecino, ¿no?, al que uno tiene antipatía porque le puso algo en la medianera, o al que uno le tiene antipatía por razones de orden personal, digamos, ¿no? Si el enemigo es un enemigo público, ¿no?, que puede estar encarnado en otro Estado, en otra organización política o lo que fuere como tal. Y la segunda consideración importante que hay que hacer respecto a esta definición es que es una definición que en realidad termina siendo una mirada muy pesimista de lo que sucedía en su tiempo, en lo que era Él intenta de alguna manera con esa definición abordar lo que era el problema de la política de partidos en la Alemania de comienzos de los años 20, ¿no? ¿Qué características tiene la política de partidos en la Alemania de comienzos de los años 20 y buena parte de los años 30 también? Bueno, la incapacidad de los actores para establecer acuerdos mínimos, ¿no? Acuerdos mínimos que fueran quizás no tanto sobre la hoja de ruta a seguir, pero por lo menos sobre los procedimientos, si quieren, las reglas para resolver ese conflicto que se puede dar en una sociedad pluralista entre actores que tienen diferentes visiones acerca de cuál es la hoja de ruta que debe seguir una sociedad como tal, ¿no? Bueno, ese me parece que es un elemento importante también poco para entender en su debida dimensión por qué aparece tan fuertemente definida esta consideración en torno al tema de la política, digamos, ¿no?
Si está haciendo una alusión a, bueno, una política o una agonal política que caracteriza al funcionamiento del sistema de partidos en la Alemania de los años de Weimar como tal, ¿no? Y eso me lleva a un punto que es el tema de la cuestión que decía Arturo respecto a los disensos, ¿no es cierto? Y al tema del conflicto, digamos, ¿no? A ver, el conflicto en sí, uno podría decir, bueno, ¿es saludable dentro de un contexto democrático? Bueno, depende de, digamos, en torno a qué se plantea la dimensión de conflicto, ¿sí? El conflicto se puede plantear en torno, me parece, a dos dimensiones. Una que tiene que ver con los valores, ¿no? Es decir, bueno, en una sociedad existe una situación de conflicto porque hay un conjunto de actores que tienen una serie de visiones más o menos sistematizadas de cómo debería organizarse idealmente la sociedad, y que eso define que esos actores tengan distintas visiones acerca de cuál sería, digamos, la hoja de ruta que esa sociedad debería seguir como tal, ¿no? Bueno, eso uno diría, en principio no sería inconveniente si lo hacemos partiendo de la idea que, bueno, una sociedad plural, una sociedad pluralista, existe efectivamente una cantidad de actores que tienen diferentes visiones acerca de lo que podrían ser como diría Weber, los fines últimos a perseguir por parte de una sociedad. El problema se hace más grave cuando, a la ausencia de ese consenso, digamos, o a partir de ese conflicto en torno a esos valores, se plantea un conflicto en torno a reglas. Es decir, uno puede decir, bueno, tengo un conflicto en torno a valores, pero bueno, tengo un procedimiento que está acordado por parte de los actores que me permite dar algún tipo de, no por ahí necesariamente de solución, pero sí de cauce que permita darle algún tipo de respuesta razonablemente pacífica a esa discusión, ¿sí? Si tenemos conflicto en torno a valores y si además los actores no logran establecer mínimos acuerdos en torno a ciertas reglas para resolver esos conflictos, bueno, estaríamos en un problema, seriamente, ¿sí? Y ahí habría un problema que tiene que ver con el problema de la legitimidad, que en alguna oportunidad tan magistralmente Botana definió como legitimidad, como fórmula política que supone acuerdo en torno a reglas y en torno a valores, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el disenso puede ser, digamos, parte de la solución y puede ser parte del problema en la medida que, bueno, no haya o no exista esos procedimientos, formales o informales, que permitan dar algún tipo de cauce razonablemente pacífico a esa disputa, ¿no? Y ahí yo pensaba en un ejemplo que no era ejemplo argentino, estaba pensando en el caso de Canadá, ¿no? Y me acordaba por el tema de Canadá y la cuestión de Quebec, digamos, ¿no? Bueno, Quebec realizó durante los años 90 una sucesión de diferentes referéndums, en los cuales, bueno, lo que aparecía como resultado era, bueno, una situación en la cual había una división en la comunidad respecto a la continuidad o no de la presencia de Quebec o la integración de Quebec a una estructura confederal mayor llamada Canadá, ¿sí? Bueno, ¿cómo se resuelve o, digamos, qué tipo de cauce se le da para lograr establecer algún tipo de resolución pacífica de disputa? Bueno, en Canadá, el Tribunal de Justicia enunció algo dictó lo que llamó la Ley de Claridad, en la cual establece, bueno, por un lado reconoce el derecho de una parte significativa del cuerpo político de separarse de ese cuerpo político, pero también establece algún criterio, no establece un criterio operativo, pero puede deducirse un criterio operativo que permita el efectivo del ejercicio del derecho por parte de esa parte del cuerpo político, ¿no? Es decir, ahí se habla de una mayoría calificada en esa decisión de la Corte, que supone decir, bueno, señores, muy bien, ustedes quieren separarse de lo que es la comunidad política llamada Canadá, perfecto, tienen todo el derecho a hacerlo, pero para ello tiene que haber una voluntad expresa y manifiesta de una mayoría calificada y significativa de esa comunidad para hacerlo. En otros términos es, bueno, si ustedes juntan por lo menos 3/5 partes de los miembros de una comunidad que manifiesta esa voluntad, bueno, efectivamente esa voluntad puede ejercerse como tal. Pongo este ejemplo en definitiva porque pensado para el contexto argentino es, bueno, dentro de este proceso donde la Argentina tiene una situación de fractura ideológica, política, social, productiva,
la clave está en qué medida los actores mantienen ciertos acuerdos sobre qué procedimientos son los más adecuados para darle algún tipo de resolución pacífica a esa disputa, ¿no? Si no se establece, si no hay un acuerdo mínimo sobre procedimientos, bueno, estaríamos en un serio y verdadero problema, digamos, ¿no? Es decir, si hay conflictos sobre valores, pero no sobre procedimientos para resolver esa disputa, bueno, podríamos decir que eso puede ser el comienzo del camino como para empezar a transitar cierta vía de normalización, digamos, ¿no? Ahora me gustaría volver un minuto sobre este tema del conflicto y los niveles de conflicto, ¿no? Y los niveles de consenso, pero había dos comentarios interesantes en el chat. Inés se preguntaba, o no, te preguntaba si el conflicto magnificado no parece más bien ser una estrategia para construir poder en nuestro país. Y por el otro lado, Javier López Llobet decía que si la ciudadanía ve que sin estado de excepción, el sistema no resuelve los problemas de la gente, y por el contrario, le cree a quienes piensan desde una esquina más populista, digamos que las leyes son un corsé para los cambios que se necesitan, ¿por qué no van a apoyar ese estado de excepción, ¿no? Esto de alguna manera nos vincula también con algo sobre lo cual pretendemos abundar un poco la próxima vez, ¿no? Que es la tensión entre democracia y constitucionalismo, digamos, hasta qué punto determinadas normas, determinadas ataduras impiden la toma de determinadas decisiones y terminan o posibilitando mejor o por el contrario vulnerando el sistema democrático. Sí, interesantes los dos comentarios. Con respecto al último, a ver, yo creo que podríamos decir que hay actores que tienen intereses específicos en lo que puede ser la preservación de la fractura, en la medida que la fractura garantiza determinado tipo de supervivencia. Bueno, eso sí, es una situación que existe y hay actores que uno podría identificar como parte de esa especie de, permítame una expresión un poco más coloquial, el negocio de la grieta, digamos, ¿no? Si quieren ponerlo en estos términos, ¿no? Pero también es cierto que la grieta en la Argentina tiene una expresión objetiva en una cantidad de múltiples fracturas que caracterizan a la sociedad argentina, digamos, ¿no? Fracturas que tienen que ver con falta de integración en materia productiva, con una grieta en materia ideológica, con una fractura desde el punto de vista territorial, ¿no? Entonces digo, hay una Argentina que tiene una cantidad de líneas de división y de fractura y que de alguna manera, en los términos que está planteado hoy la representación política argentina, bueno, la fragmentación que tiene la propia representación política argentina es una expresión de esas diferentes líneas de fractura que caracterizan a la sociedad argentina como tal, ¿no? Bueno, eso con respecto al tema de la grieta, entendida, digo, como negocio, como business para emprendedores de la grieta, y la existencia de factores estructurales que tienen que ver con una sociedad fracturada, usando y haciendo un uso bastante laxo de la metáfora de Kirchhoff, que es como una especie de sociedad archipiélago, ¿no? Bueno, acá hay múltiples archipiélagos, ¿no? Y entre ellos uno tiene que ver con esa visión respecto a nostalgia sobre tiempos pasados mejores, que también describió en algún momento Kirchhoff, o que describió en un libro de muy reciente publicación, ¿no? Y con respecto al otro punto, respecto al tema del estado de excepción y la idea es que, bueno, si hay estado de excepción eso prueba el fracaso, bueno, yo volvería un poco al punto anterior en términos de que, bueno, la democracia argentina evidentemente no ha satisfecho expectativas, esto está muy claro, ¿no? Ha sido resiliente, como describí recién, pero hay una cantidad de expectativas que no ha satisfecho como tal. Digo, lo pongo con un número muy concreto, digo, en 1983 teníamos 16% de pobres, ¿sí? Hoy tenemos 40% de pobres, ¿sí? Bueno, en ese tema nada más, bueno, tenemos una pequeña muestra de lo que es un
una serie de expectativas que la democracia argentina no ha satisfecho como tal. Y en este contexto, además ha ido atravesando una cantidad de crisis, en buena medida producto de las propias limitaciones de la democracia, que, bueno, dieron lugar justamente a esas demandas a las cuales hicimos referencia acá, al liderazgo providencial y la demanda de gobernabilidad asociada a un líder decisor, soberano, o el soberano decisor en el sentido schmittiano del término, digamos, ¿no? Con lo cual, sí, yo diría que la democracia argentina ha sido resiliente y de alguna manera las crisis crónicas que han llevado a una especie de emergencia crónica de la democracia argentina son sin duda la manifestación efectiva de, no sé si el fracaso, pero sí por lo menos de la incapacidad para satisfacer una serie de expectativas colectivas, digamos, ¿no? Sin duda podríamos pensar, digamos, la emergencia casi como una especie de punto de llegada más que de punto de partida, ¿no? En estos términos. Me interesó, bueno, todo lo que estás diciendo, por cierto, pero particularmente volviendo al punto anterior del conflicto y del consenso, ¿no? Cuando hablabas, me acordaba de una distinción que usa Eugenio Quaternick entre la metáfora de la distancia y la metáfora de la intensidad. Él dice que la polarización se define por la metáfora de la distancia y que la radicalización se define por la metáfora de la intensidad. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué grado de polarización es compatible con la democracia? En la medida en que no se radicalice, o puesto al revés, ¿qué grado de consenso se necesita para que el conflicto no escale? Y bueno, ahí yo te doy la razón. A mí me parece que el consenso, perdón, es ante todo procedimental, sobre todo en sociedades abiertas, sociedades plurales. eh, eh, el consenso prioritario es el consenso en torno a las reglas que establecen cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Porque son las reglas que en definitiva van a neutralizar el uso de la fuerza y van a proporcionarnos, para citar a Sartori, la moderación que convierte al conflicto en menos que conflicto, ¿no? O sea, o si seguimos las metáforas que acabo de mencionar, bueno, evitar la radicalización, en última instancia, la política de extremos, ¿no? Porque como decía un gran pensador inglés, Michael Oakeshott, ¿no? Quien abraza un extremo en política, después solo puede vivir una política de extremos, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo así. Entonces, con excepción de ese acuerdo sobre las reglas que garantizan nuestros derechos y la resolución pacífica de los conflictos, me parece que no hay manera de que podamos coincidir sobre todas nuestras aspiraciones o incluso sobre la manera en que podamos materializarlas, o sobre las lecturas que tengamos de nuestra historia pasado o presente. Y no me parece tampoco que eso resulte deseable, porque creo, vuelvo a citar a lo de Gerchunov, ¿no? El disenso es la savia de la democracia. Creo que la aceptación de las discrepancias, mientras no quebranten esas reglas de juego, contribuyen a sostener la convivencia democrática e incluso conspiran contra la posibilidad de que surja un proyecto que aspire a monopolizar la decisión, a decidir unilateralmente todo. Yo te confieso que muchas veces que escucho los llamados a la unidad nacional, me crean cierto escozor, ¿no? Porque me pregunto si detrás de esos llamados a la unidad nacional no hay ciertos propósitos de unanimidad, ¿no? O hegemónicos, incapaces de abrirse justamente al disenso, a la discrepancia, que son propias de toda sociedad que pretenda ser plural, ¿no? Sin duda, sí, ahí yo un poco volviendo a esto que comentábamos acá, ¿no? Ahí, a ver, es difícil por un lado establecer una medida a partir de que uno puede decir, a ver, cuánto consenso es necesario o cuánta polarización, pero creo que si uno tuviera que dar una especie de, perdón, una especie de consideración mínima, uno diría, bueno, lo mínimo, el piso mínimo es, bueno, que los actores acuerden
ciertas reglas básicas de convivencia política, y que, bueno, esas reglas generan algunos resultados, que esos resultados sean aceptados o por lo menos tolerados por parte de esos actores, y que además bueno, los actores bueno, reconozcan en el adversario eso que es justamente un adversario, ¿no? No el enemigo, que, en términos de enemigo que tiene que ser eliminado, ¿no? En términos físicos o en términos simbólicos, digamos, ¿no? Bueno, si se puede mantener en el tiempo esas reglas mínimas, bueno, creo que ya eso es un buen punto de partida. Yo ahí, hace algún tiempo atrás, publiqué un artículo en un sitio que se llama Latinoamérica 21, donde mi pregunta era si está en peligro la democracia argentina, justamente hablando de esto, ¿sí? Y ahí me explayaba en un tema que me parecía que era interesante para abordar este tema de los consensos, que es, bueno, en la Argentina, digamos, entre el 83 y el 2008, había yo diría, una especie de regla de oro, más allá de todos estos límites y fracasos sobre los cuales hemos hablado en este rato, que era, se excluye el uso de la violencia política, ¿sí? Y se excluye el uso de la violencia física, digamos, ¿no? Y pasamos en un periodo de más o menos 25 años en los cuales, en esas situaciones de crisis, independientemente que la competencia política era dura, encarnizada y hasta agresiva por momentos, había ciertos acuerdos, digamos, ¿no? Bueno, la clase política se brocoló en Semana Santa, logró llegar a un acuerdo sobre la reforma del 94, digo esto independientemente de los juicios de valor que merezca la reforma y demás, ¿no? O estableció algunos acuerdos mínimos dentro de lo que fue el contexto aquel de la mesa del diálogo en el periodo 2001-2002, digamos, ¿no? Y ahí hubo situación de unidad, pero era unidad en la diversidad, digamos, ¿no? Me parece que el tema del conflicto aquel del 2008 de la 125 marcó algún principio de quiebre de esto, ¿no? No hay violencia política en la Argentina, afortunadamente, pero empezamos a transitar un proceso de violencia verbal y una violencia en la palabra que por ahora no tiene traducción en el terreno político, pero hay que estar atentos que no lo tengan en el mediano plazo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, si la Argentina mantiene esos consensos mínimos, vamos por la buena senda, y después, bueno, dentro de ese contexto se resolverán estas cuestiones respecto a ver cómo definir o no qué modelo de sociedad o qué hoja de ruta tendrá Argentina, ¿sí? Pero si no se logra preservar ese consenso mínimo sobre procedimientos y sobre una mínima tolerancia en torno a los resultados de esos procesos y en torno a la consideración del adversario como lo que es, bueno, podemos transitar un camino bastante peligroso que me parece que se había clausurado con la expulsión democrática o la establección del 83, digamos, ¿no? Esto digo para ponerlo, digo, dentro de lo que es el contexto general de lo que es la Argentina, pensando en términos de la necesidad de ese consenso. ¿Cuánto consenso entonces? Un consenso que además suponga que, y esta es una cuestión fundamental, ¿no? Las democracias se mantienen si los perdedores aceptan los resultados, ¿no? Este es un elemento que es clave. Si el perdedor acepta, o por lo menos tolera los resultados de esas reglas de juego acordadas, bueno, ahí vamos por una buena senda, ¿no? Yo creo que hay cierto peligro en este sentido, que se esté como corroyendo ese consenso y que empecemos a transitar un camino por ahora solo de la violencia de palabra, pero que volvamos a pasar a la violencia de hecho, ¿no? Gracias. Inés, exactamente se cumplió ahora la hora desde que abriste el encuentro. Como quiero respetar las normas, no sé si vos querés que abran juego a que haya preguntas, lo que vos decidas. Mira, a mí me parece que el debate ha estado muy bueno, el conversatorio, porque se han tocado una cantidad de temas y una cantidad de situaciones, los consensos, los conflictos, los recursos de excepción. Sí, me gustaría que si alguien quiere comentar algo, participar, podemos abrir el micrófono o hacerlo por el chat, porque la verdad que ha sido muy rico y sobre todo esta posibilidad de hablar desde la teoría y poder bajar un poquito a la realidad que nos toca y al contexto actual.
con este mix de ideas y situaciones que han podido hilar muy bien ustedes dos. Así que yo diría que abramos un poquito si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, quizá Andy quiera plantear con micrófono lo que acaba de señalar en el chat. No lo vi, pero estaría muy bueno que lo pudiera hacer. Es un estudiante de doctorado ecuatoriano que nos estaba acá haciendo una referencia a la cuestión del estado de excepción en Ecuador, pero... Bueno, si no, léelo vos y si él no lo, a lo mejor no está escuchando en este momento, ¿querés leerlo vos y lo comentan? O... acá nos dice que está sin micrófono. Bueno, bueno. lo pueden ver en el chat. Como comentario le está diciendo que el estado de excepción no puede verse únicamente desde el ángulo político y contemporáneo, debe ser visto en contexto y a la luz del derecho internacional humanitario, que es el sistema en última instancia, querrá decir, es el sistema que lo nutre, le da forma y los límites. El caso de Ecuador resulta llamativo, pues en su historia reciente, en los últimos 13 años, ha vivido más de un centenar de estados de sitio sin control alguno, y a pesar de contar con un esquema de regulación estructurado, debe ser revisado en aras de entender mejor la complejidad del concepto y sus consecuencias. Bueno, en lo personal no puedo aportar nada al respecto, no sé si Santiago, pero le agradecemos a Andy el comentario. Santiago, vos puedes hacer algún comentario. Y además, bueno, sumo, para juntar las dos cosas, sumo el comentario de Javier acerca, no sé si lo querés decir, Javier, con micrófono o con... No, bueno, ahí lo escribía. Larreta acaba de decir en la última reunión de coloquio de empresarios que si no tiene el 70%, este país no se puede gobernar. La definición del próximo candidato a presidente de la oposición de que si no hay un consenso de tal magnitud, ya es inviable la gobernabilidad, más allá de las leyes y la constitución que tenemos, es toda una definición, ¿no? Ya no, digamos, y no es una cosa que Larreta lo hizo por primera vez, ya lo venía diciendo en algunos ámbitos más privados y ahora lo expuso en un ámbito tan público como el coloquio de empresarios, ¿no? Entonces digo, si eso es el futuro, ¿es viable el 70% de consenso en una sociedad tan fragmentada como tenemos? Si no es viable, quiere decir que no hay gobernabilidad desde la perspectiva de la oposición. Si tiene el que es candidato al próximo presidente dice, si yo no tengo el 70 no voy a poder gobernar, ¿qué queda, no? No sé si Santiago tenías alguna reflexión sobre esa definición que daba Larreta, ¿no? Sí, sí, yo la escuché hace unos días, la reflexión. A mí me parece que eso hay que ubicarlo un poco en este contexto en el cual ha aparecido nuevamente el tema de la apelación al diálogo, a los acuerdos y demás. Ustedes saben que cada tanto en la Argentina, cuando hay situaciones bastante complejas, que aparece el mantra de la cuestión de Moncloa y el pacto de la Moncloa y demás, y la cuestión de los acuerdos. Quizás yo ahí lo que quisiera saber, digamos, y no sé cuáles son las presiones que pueda dar Larreta al respecto, es acuerdo en torno a qué, ¿no? Sí, quizás ahí habría que ver, digamos, en qué consiste el acuerdo ese que está pensando Larreta, que además suponga necesitar determinado tipo de semejante apoyo, digamos, semejante nivel de construcción de poder en términos de una coalición, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, para poder dar una opinión un poco más fundada, habría que ver, digamos, qué es lo que está detrás, porque si uno piensa en estos términos, y si pienso en esta idea de que, bueno, se puede construir gobernabilidad con acuerdos con el 70%, quizás haya detrás de esto algún programa muy radical de transformación, del cual tampoco desconozco cuáles son los contenidos, y que eso requeriría acuerdos muy amplios, digamos, ¿no? Pero, bueno, habría que ver con más detalle a ver de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es digamos, el programa de reforma que supone necesitar un consenso de semejantes características? Y, bueno, a ver, y si en definitiva los acuerdos suponen acuerdos sobre esa
propuesta programática, digamos, ¿no? Así, ahí creo que, bueno, habrá que ver qué otro tipo de precisiones hay, digamos, ¿no? Yo creo que, insisto en un punto que es central, ¿no? Y que lo comenté, la Argentina necesita, por lo pronto, mantener el piso mínimo de convivencia que la ha caracterizado durante muchos años y que creo que hay peligro de que ese piso se perfore, ¿no? Lo demás me parece que es materia discutible, opinable y que puede ser o no objeto de negociación y de pactos y de acuerdos, digamos, ¿no? De todas maneras, que, insisto, digo, la apelación a los acuerdos creo que tiene que tener algún tipo de contenido específico del cual uno pueda pensar, bueno, a ver, se habla de acordar sobre esto, ¿sí? O sobre determinados contenidos en términos de la política pública o lo que fuera, ¿no? O si son acuerdos mínimos de convivencia a preservar, porque los actores advierten que hay algún tipo de peligro, o alguna cuestión más sustantiva que tenga que ver con alguna cuestión de programática en términos de política pública, ¿no? Ahora, por lo pronto suena bastante preocupante, de nuevo, me quedo con tu expresión del el piso mínimo de convivencia, que yo con eso estaría más que contento al menos, pero me parece bastante preocupante si por un lado desde el oficialismo se dice que no se pueden hacer grandes cambios si no hay una continuidad de por lo menos 20 años, y por el otro lado el principal partido de oposición habla de una representación del 70%, y por el otro lado tenés voces que están captando un nivel de electores muy importantes, directamente antisistema. El panorama no es muy alentador, por lo menos para mí. Yo no lo tenía presente, esta referencia de Rodríguez Larreta, pero la verdad que me deja bastante preocupado. Sí, sí, sí. Sí. De todas maneras, bueno, habrá que ver a ver qué otras precisiones hay detrás de esto, digamos, ¿no? Yo digo, insisto en lo que comentaba recién, creo que la tarea primordial es evitar que haya una corrosión del piso mínimo que se ha construido desde el 83, digamos, ¿no? Y ahí creo que hay un peligro cierto. Digo, no veo un peligro inmediato en términos de violencia política, volver a los 70, digo, pero la violencia empieza con la palabra, ¿no? Y de la palabra se puede pasar a los hechos, digamos, ¿no? Lo demás, bueno, creo que puede ser materia de discusión dentro de un contexto que uno puede decir, bueno, pensemos en una propuesta de unidad, pero unidad de la diversidad, ¿no? No de unidad como sinónimo de homogeneidad, ¿no? Y ahí, único, claro. ¿no? Y ahí, bueno, yo comparto las prevenciones que hacía Enrique respecto a las apelaciones así tan genéricas a la unidad nacional, que me parece que van en esa línea de la homogeneidad más que nada. Así que en ese sentido me sumo a las prevenciones que pueda tener Enrique respecto a ese tipo de apelación, digamos, ¿no? Y con respecto al tema de Ecuador, bueno, en el caso de Ecuador, también ahí tenemos un caso bastante representativo en términos de la presencia de una democracia que opera dentro del contexto de crisis crónicas. Bueno, el gobierno del actual presidente, en un contexto de crecimiento de la inseguridad pública, apela a la declaración de estado de emergencia. Bueno, siempre está este gran dilema que es, sabemos cuándo empieza la implementación de estado de emergencia, no sabemos cuándo termina, ¿no? Ni cuáles son los alcances que tienen, ¿no? Bueno, esto creo que vale en general vale para el caso particular de Ecuador y vale en general para los diferentes casos que uno puede encontrar en el contexto regional, ¿no? Ese sería un poco mi comentario para el caso de un país que además ha estado, digamos, entre protestas generalizadas a nivel social y, bueno, una suerte de emergencia bastante crónica también, digamos, ¿no? Donde las dos se han alimentado de alguna manera mutuamente, ¿no? Gracias, Santiago. Pietro quería preguntar algo. Sí, buenas tardes, buenas noches. Les hablo desde Italia y soy un estudiante de filosofía de la Universidad de Torino. Y perdón desde ahora porque el español no es mi primer idioma, así que espero que se entienda todo lo que digo. Yo tengo dos preguntas, digamos, que son más, si queremos, teóricas.
la primera pregunta escribí yo las preguntas, así puedo decirlas más fácilmente. La emergencia, o sea, el estado el que ustedes llamaron el estado de excepción, también genera una situación en la cual no es posible pensar el futuro como lo pensaríamos en condiciones normales. O sea, la normalidad, si es que podemos hablar de normalidad, la situación que no es una situación emergencial, nos permite programar, hacer planes para nuestras vidas en el futuro, próximo o lejano, ¿no? Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación de emergencia, como por ejemplo la situación que estamos viviendo ahora, que estamos capaz terminando de vivir ahora, pero que vivimos, o sea, la situación pandémica, pero creo que lo mismo pasaría también con una guerra, una crisis económica fuerte. En estas situaciones el futuro está dominado por la incertidumbre, entonces nos focalizamos en el presente, en la vida de todos los días, y nos concentramos en cómo, digamos, sobrevivir. En italiano decimos llegar a la fin del día, ¿no? Llegar a fin del día. Entonces, en esta situación, ¿cuál es digamos, podríamos decir, el deber de la política? ¿Qué tiene que hacer la política? ¿Y qué quiere hacer la política? ¿Tiene interés para, digamos, en ayudarnos a programar y a pensarnos en largo plazo? ¿O de alguna forma el reaparecer de nuestros instintos primordiales, la necesidad de sobrevivir y llegar a fin del día? Y también una situación en la cual nosotros desatamos sentimientos como el miedo, el odio hacia cierto grupo de personas o ciertos, qué sé yo, ciertos enemigos. Es una oportunidad para una tipología de política, podríamos decir, mala política, para hacer demagogia, no sé si se dice en español la palabra demagogia en italiano, y fortalecer una posición de poder, o sea, aprovechándose de los miedos de las personas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es tiene una relación con la primera, la cuestión de la degeneración, si se dice así, perdónenme si no digo las palabras bien, de la democracia según Platón, ¿no? Platón decía que la democracia se transforma en demagogia. Y para él la demagogia se genera cuando el personaje más relevante del grupo que tiene derechos políticos democráticos empieza a convencer a la gente, los demás, a seguirlo, a considerarlo más que a los demás, y esta persona empieza digamos, a ser el jefe, digamos, en alguna forma. Hoy creo que está pasando algo distinto, por, por lo menos acá en Italia. O sea, las masas, las personas, las multitudes dan comienzo a esta degeneración porque dejan de creer en el valor de la instrucción, del conocimiento, y creen que, bueno, que acá se dijo muchas veces en Italia, uno vale uno, o sea que no importa si una persona tiene instrucción y conocimiento, porque total tiene las mismas prerrogativas políticas y tiene las mismas competencias para gobernar que, por ejemplo, una otra persona que estudió y que está preparada. Entonces, digo, esta situación en la cual las masas, las multitudes, no, las masas no, las multitudes piensan esto, es una oportunidad de nuevo para la política, para imponerse y de alguna forma tener una posición de poder muy fácil, y entonces proponen a las personas una visión fácil del mundo y bueno, mm, se fortalecen en este modo, en esta manera. Perdón, de nuevo, sí, mi español eh, no está bien, pero bueno, traté de preguntar esto. Se entendió perfecto. Se entendió perfecto. Bien, a ver, yo voy por lo último. Yo cuando hablabas del tema de los peligros de la democracia, ¿no es cierto?, que está un poco presente sobre todo en la segunda parte, me acordaba de aquel libro de Giovanni Sartori, de la democracia después del comunismo. Creo que el libro se publicó, si no recuerdo mal, en el año 92, 1993, ¿no? Donde
Sartori lo que planteaba justamente que, bueno, la democracia había vencido en su confrontación ideológica y política a diferentes alternativas que se habían presentado a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y hablaba del comunismo y el caso del fascismo, digamos, ¿no? Y lo que planteaba él, un poco diferenciándose del más optimista final de la historia que él Fukuyama, la idea que, bueno, el desafío que tienen las democracias a partir de ahora ya no era un desafío producto de amenazas externas, sino que era un desafío resultante de las amenazas internas, digamos, ¿no? Es decir, la idea era una democracia que debía afrontar amenazas no ya a la democracia, sino en la democracia, ¿no? Y probablemente yo inscribiría tu comentario en este contexto más general, que es el de los desafíos y las amenazas no ya a la democracia, sino en la democracia, que supone, bueno, esta especie de, como describías vos, de degeneración, ¿no es cierto?, y de tendencia a cierta corrupción del régimen político y la emergencia de productos resultantes de esta especie de corrupción del régimen político. Le hace, por ejemplo, el pensar en el fenómeno del populismo, ¿no? La emergencia de un populismo que aparezca ya no como una amenaza como el fascismo y el comunismo del siglo XX, pero sí como un desafío dentro de la propia democracia, para erosionar esa democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que la democracia me parece que tiene desafíos, en principio, que no tienen que ver con amenazas externas, sino con los propios desafíos internos que resultan de sus propias limitaciones y probablemente sus propias capacidades para satisfacer determinado tipo de expectativas y demandas colectivas, digamos, ¿no? Y en ese contexto yo escribiría, me parece, tu segundo comentario, ¿no? Respecto al primero, me parece que vos señalás una cuestión importante, ¿no? Que creo que está ahí dando vuelta, me parece, en lo que vos comentás, que es el peligro, digamos, de esa especie de normalización del estado de excepción dentro del contexto de la democracia, ¿no? Y acá, bueno, de vuelta, ¿no? Así como hace un rato yo hablaba de los entrepreneurs de la grieta, bueno, también aparecen los entrepreneurs del estado de excepción, ¿no? Es decir, de alguna manera aparecen, bueno, una serie de actores y de protagonistas que, habiendo emergido en condiciones de emergencia, porque de alguna manera expresaban algún tipo de demanda de gobernabilidad y de liderazgo decisor, terminan intentando generar y reproducir las condiciones que permitieron justamente su emergencia y la emergencia de esa demanda que dio lugar a su propio surgimiento como tal. No sé si me explico con esto, ¿sí? Es decir, ahí uno de los peligros justamente que aparece presente es, bueno, estos líderes son el resultado de una demanda de gobernabilidad, satisfacen cierta expectativa de gobernabilidad y de alguna manera intentan generar condiciones que permitan reproducir la demanda de gobernabilidad que les dio origen a su propio surgimiento como líderes, ¿sí? Bueno, esto es sin duda un liderazgo y un peligro que está, creo yo, presente y que en definitiva tiene que ver con esta especie de emergencia como decía recién, de entrepreneur del estado de excepción como tal, ¿no? Y ejemplos hay, yo diría, abundantes, y podría ser una lista muy larga, pero sin duda que hay un peligro que tiene que ver con este peligro del enamoramiento de la gobernabilidad y del enamoramiento de la emergencia asociada a una especie de excepción permanente, digamos, ¿no? Ese creo que es un peligro, y me parece que es un peligro también que está presente en estos contextos donde además las democracias, como la Argentina en particular, y como la democracia en general, afrontan a partir de crisis crónicas, ¿no? Creo que la crisis sanitaria es un buen laboratorio para pensar en esta especie de peligro de enamoramiento de la gobernabilidad como peligro latente, digamos, latente y manifiesto. Pues. No sé si con esto te contestaba, digo, tu pregunta. Sí, me gustaría añadir Gracias. una cosita a lo de Pietro que me pareció muy, muy interesante. ¿Tenemos 2 minutos, Inés? Sí, después vamos cerrando, pero me parece que tenemos tiempo para que puedas agregar algo. Me pareció muy interesante el punto y me hizo acordar porque justamente esta tarde que tuve una conversación telefónica con Santiago, estábamos hablando de algo que salió al comienzo de la charla de hoy, de cómo la literatura del liberalismo político clásico
hizo suya la cuestión de la excepción, etcétera, pero con algunas excepciones, valga la redundancia, y una es un autor suizo, pero que después se hizo ciudadano francés, Benjamin Constant, que justamente hacía un poco el argumento de Santiago, ¿no? De que una vez que vos haces uso de la excepción, de la arbitrariedad, de un recurso de excepción, después te enamorás porque te resulta muy cómodo, digamos, tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y por eso él preveía que la única posibilidad de admitir un recurso de excepción es que ese recurso lo tuviera no un poder activo de gobierno, como podría ser el Ejecutivo, sino un poder más bien neutro, preservador, que él se lo atribuía a un jefe de Estado, distinguiéndolo del jefe de gobierno, ¿no? Bueno, eso es una cosa más, si quiere, teórica, pero a lo que voy es que lo interesante del punto es que justamente veía eso, que una vez que vos haces uso de la excepción, después creo que la palabra que usa es eso, se vuelve muy cómodo ese recurso y te acostumbras a tomar decisiones no a partir del diálogo, de la negociación, de las mutuas concesiones, sino de la decisión unilateral, ¿no? Terminás prefiriendo la unilateralidad de la decisión a la bilateralidad del consenso, ¿no? Eso, por un lado, me parece que acá en nuestro país y en otras latitudes también cercanas, esto ha sido muy obvio, ¿no? Cuando vos tenés presidencias con mayorías parlamentarias que terminan acrecentando sus facultades, abusando de la delegación legislativa, que es ciertamente una facultad prevista en nuestra Constitución del 94, pero de la cual estimo que se ha hecho abuso también, cuando vos tenés gobernaciones sometidas al manejo financiero del gobierno central, bueno, eso obviamente resulta o termina conspirando contra el afianzamiento institucional democrático y republicano. Además, cuando vos tenés organismos fiscalizadores de rendición de cuentas que en definitiva no fiscalizan, ¿no? En nuestro caso, vos fíjate que estamos con una defensoría del pueblo vacante hace cuánto, ¿no? Tenemos mecanismos de accountability horizontal que prácticamente no funcionan en Argentina, y bueno, entonces se vuelve muy difícil, ¿no? Porque el presidente o el titular del Poder Ejecutivo no termina sintiendo en sus hombros el peso del control, ¿no? Y entonces, al no tener ese peso, al no sentir el peso del control, el rol del presidente se vuelve mucho más decisivo en la toma de decisiones, ¿no? Esto lo ha tratado una politóloga que Santiago conoce muy bien, María Matilde Ollier, cuando ella explica este fenómeno de que en definitiva el personalismo alimenta el personalismo, que es un poco lo que estaba diciendo antes Santiago, ¿no? Y con respecto al segundo punto de Pietro, a mí me parece, Pietro, que la democracia es doxa, no es epistemia, mal que le pesara a Platón, digamos. La democracia no es sabiduría, es doxa, es opinión, ¿no? Y es juego entre mayorías y minorías, y esas mayorías, bueno, por lo general no son mayorías muy ilustradas. Ahora, el peligro de eso, y que hay que contrarrestar, es que ciertamente cuando vos tenés, esto es un tema que trata también Sartori en el libro La democracia después del comunismo, si no me equivoco, o en Teoría de la democracia, cuando vos tenés una opinión pública que deja de ser autónoma por obra del adoctrinamiento y por la ausencia de una estructura de información plural, entonces sí, la cosa se complica mucho, mucho más, ¿no? Eso es lo que se me ocurre decir a ese planteo. Sí, sí, a eso me refería yo cuando decía, cuando hablaba del tema de la instrucción y del conocimiento. No, obviamente que todas las personas tienen que ser instruidas, pero que la falta de autonomía después puede generar problemas de adoctrinamiento y cosas de ese tipo. A eso me refería justamente, sí, sí. Gracias. Claro, sí. Sí, Gracias. favorece un poquito estos personalismos de los que habla Enrique, que después entran como en una espiral del que no pueden salirse, ¿no?
Bueno, creo que hemos aprovechado muy bien toda esta tarde y nos hemos repasado de tiempo, pero creo que ha sido súper rico, muy importante los temas que se trataron, la forma en que fueron tratados, el conversatorio realmente atravesó tanto la teoría como la realidad y dejó planteados, bueno, muchos inconvenientes que tenemos en este tiempo y que ya, como dice Santiago, también hay que reconocer la resiliencia de la democracia, por ejemplo, que es algo muy importante con lo que me quedo como algo, digamos, valioso de estos años de esta democracia que tenemos, y, digamos, con una restauración de democracia relativamente joven en el caso de Argentina. Creo que esto deja un poco abierta la puerta para el conversatorio siguiente, que será el 3 de noviembre, sobre los problemas actuales de la democracia. Y bueno, creo que tanto Enrique como Santiago, y luego los comentarios, han sido, digamos, muy provechosos para todos, así que quiero agradecerles especialmente el tiempo, la dedicación y la extensión ya más allá de media hora, pero creo que valía la pena porque el debate estaba tan planteado que era difícil cortarlo, ¿no? Así que les agradezco el tiempo, la dedicación y por supuesto los esperamos a todos el 3 de noviembre que pueden entrar por el mismo link y bueno, y participar también como han hecho en el día de hoy y a través del chat. Así que Santiago y Enrique, muchas gracias, y a los demás participantes también les mando mis saludos para encontrarnos el próximo 3 de noviembre. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, hasta la próxima.